libres y redimidas por tu gracia, de poder invocar tu santo nombre y de poder exaltar tu glorioso nombre en medio de los tiempos. Y nos alegramos también de que en otros lugares de la tierra se levante culto a tu nombre y que tú te glorifiques, Señor. Te encomendamos el ministerio de la palabra para que sea tu Santo Espíritu, Señor, el único que puede regar nuestros corazones, quien haga esa obra sobrenatural en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Mientras que buscamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 26, vamos considerando que todos los acontecimientos que ocurren en la última semana que nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, lo que denominamos Semana Santa, desde el domingo de hoy hasta el domingo de resurrección, son acontecimientos trascendentales. Detrás de cada paso hay una lección espiritual que trasciende lo meramente humano, que es sobrenatural. En el capítulo 26 cita el versículo 67. ¿Qué le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Le escupieron en el rostro. Estamos hablando del momento en el que nuestro Señor Jesucristo es prendido y lo llevan ante el concilio, no para hacerle un juicio, porque ya estaba predeterminado por ellos, ya habían acordado que lo querían prender para condenarlo a muerte. Es más, como no lograban prenderlo en una falta, se molestaban diciendo esto se nos está volviendo cada vez más en contra porque cada vez tienen más seguidores. El motivo por el que quería condenarle por la envidia que tenían. Son cosas que describe la Escritura. Y allí lo tuvieron y en este contexto que vamos a leer para interpretar por qué hacen estas cosas. Dice que prendieron, versículo 57, a Jesús y le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Nótese que no le llevan a un barrio marginal lleno de delincuentes y lleno de terroristas, le llevan al glorioso lugar de Jerusalén donde estaban las autoridades espirituales, aquellos que tenían que estar al servicio del Señor. Peores, por supuesto, que los de los barrios marginales. Generación de víboras, sepulcros blanqueados. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús y entregarle a la muerte, pero no lo hallaron. Dice que entonces, versículo 62, el sumo sacerdote se levantó y le preguntó, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No hay aseveración en las Escrituras más gloriosa que esta. Todo lo que ocurre en esta semana es para alabanza de la gloria de su gracia. Aquel llamado Jesús, que significa Salvador, iba a cumplir su propósito de redención. El plan glorioso predeterminado en el sabio y misericordioso consejo de Dios se iba a cumplir. Y allí estaba. ¿Eres tú el Cristo? Tú lo dices. Eres tú el Mesías, eres tú el Salvador, eres tú el deseado de las naciones. Eres tú aquel que mi alma desea.
necesita. No hemos hallado ningún delito, no hay ninguna falta en él, ni conspirándolo lo encontraban. Tú lo dices. Y desde ahora me veréis sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Blasfemia! Blasfemia, que es una falsedad de una doctrina de Dios. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué castigo merece la blasfemia? La muerte. Hipócritas, ciertamente una blasfemia merece la muerte. Pero la gran verdad que el mundo necesitaba escuchar acaba de ser pronunciada. ¿Y qué hace el mundo? Y no nos equivoquemos en el lugar donde estamos. Dice, versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Le escupieron en el rostro. Ese es el mundo en el que nos encontramos. Muchas vestiduras muy bonitas, muchas filasterias muy estiradas, muchos galones, muchas chaquetas para sacar cofradías y todas estas cosas, pero cuando el Cristo le declara el propósito de salvación, le escupieron en el rostro. Todas las acciones execrables de la humanidad serán un día justamente castigadas y condenadas. Todas muy, muy feas. Es muy feo pisotear una flor. Es mucho más feo hacerle daño a una niña, a una criatura, como se hace hoy en tantos sitios del mundo. Hay tantas cosas que son delitos contra la humanidad, que se hacen guerras, que se hacen exterminios, hasta de millones de personas que son terribles, aún de mencionarlos. Pero la acción más execrable de la humanidad, más vergonzosa de la humanidad, es esta: escupir en el rostro del Mesías. Nuestra hermana Esther el jueves ministraba sobre la gratitud, tener un corazón agradecido. ¿Sabéis qué es justamente lo contrario? Sí, desagradecido, pero hay una expresión muy humana. Dice, nadie escupe en la mano que te da de comer, porque eso es símbolo de desagradecimiento. Escupir en el rostro del Salvador es todavía peor que el desagradecimiento. Es despreciar, es rechazar al Creador, al Sustentador, al Salvador. Escupir. Qué feo. Estéticamente es feo. Moralmente es feo. Escupir. Pero el Señor lo sabía. Ya el Salmo 69 lo estaba profetizando del Mesías, que Él se iba a exponer a los esputos. Los esputos es eso. Que Él iba a poner su rostro a los vituperios. Cuando decimos el rostro, decimos, lo vamos a intentar explicar mientras que buscamos Números, capítulo 6, decimos todo el ser de Dios, todo el ser de Dios. Recordáis que uno de los castigos principales cuando el ser humano se separa de Dios por el pecado es con el sudor de tu rostro trabajarás. En realidad nuestro rostro suda, pero en realidad suda todo nuestro ser. El rostro hace referencia a todo nuestro ser. Me explico, o nos explicamos la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, versículo 22. Léase lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo,
habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Cuando el Señor quiere bendecir a su pueblo, cuando el Señor quiere bendecir al mundo, dice dos cosas, hará resplandecer su rostro sobre nosotros y luego hay otra frase que en la voluntad del Señor la dejaremos para el final y luego dice, Jehová arce sobre ti su rostro, dos veces se nombra, resplandecer su rostro y alzar sobre ti su rostro. ¿Es casualidad que luego escupieran en el rostro del Mesías? No. Cuando estamos hablando del rostro del Señor, estamos hablando del término hebreo panín, que significa la presencia del Señor, la cara del Señor, que estamos enfrente del Señor. Era el rostro que Moisés quería ver y no lo podía ver, le dijo el Señor, porque nadie podía ver mi gloria y seguir vivo. Ver el rostro del Señor es ver la gloria del Señor. Yo te mostraré la espalda, Moisés, y aún taparé la hendidura. Resplandecer el rostro del Señor implica recibir la bendición del Señor. En el monte de la transfiguración el Señor resplandeció su rostro como el sol. Resplandeció su rostro, ese rostro del Cristo glorificado que describe el Apocalipsis. Preciosísimo todo es, lleno de deliciosidades. Cuando el Señor está diciendo en la Escritura, y lo dice a menudo, que va a hacer resplandecer su rostro sobre su pueblo, sobre las personas, le está diciendo que la va a hartar de bien, que la va a llenar de favores y de misericordia, que la va a llenar de su gloria. Eso es resplandecer el rostro de Dios. No es una mera bendición, una palabrita. Te voy a dar una ofrendita. No, te voy a resplandecer el rostro, te voy a coronar de favores y de misericordia. El rostro del Señor. Pero también está lo contrario. Igual que una cosa resplandece, dice que el Señor también oculta su rostro. Se lo dijo a su siervo Moisés en el capítulo 31 de Deuteronomio. Moisés, ahora tú partirás con tus padres y este pueblo entrará en la tierra prometida. Y en vez de adorarme a mí, ¿sabéis a quién iba a adorar? A las estatuas. Y entonces yo esconderé mi rostro de ellos. Y no se arrepentirán. Y seguirán haciendo maldades. Y seguirán haciéndose daño unos a otros. Y entonces yo esconderé mi rostro y no los bendeciré, sino que los he aquí la bendición puesta delante de ti y la maldición. Escoge. Todos levantaríamos la mano para la maldición. Pero para la bendición. Todos levantaríamos la mano para la bendición. La nación de Israel, el mundo entero, tenía delante al Salvador y le escupieron en el rostro. Tenían la bendición de bendiciones delante y la despreciamos, la despreciaron. El Señor es bendito. Él sabía muy bien a lo que venía. Las profecías ya lo dicen. Buscamos, por favor, Isaías para ver algo más del rostro. Hay muchos textos que hablan del rostro. Cuando buscad mi rostro, dice el salmista, tu rostro buscaré, oh Señor, para que me bendigas. En los cánticos del siervo de Isaías, recuérdese que hay 4, hablan de este tema también. Isaías capítulo 50, versículo 5.
Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando horadaron su oído, como se hacía a los sirvientes para ser siervo de un amo. Di mi cuerpo a los heridores y mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El Señor sabía lo que iba a Jerusalén. Las profecías lo vienen anunciando. Capítulo 52 de Isaías, versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera. Cuando se dice en la Escritura algo de tal manera, es que algo es más que sorprendente. De tal manera que aún los montes se moverán. De tal manera amó Dios al mundo. No es un amor de una manera, es de tal manera. Es súper glorioso. De tal manera fue desfigurado entre los hombres su parecer. Parecer es la misma raíz etimológica de rostro, presencia, parecer, frente, cara. De tal manera fue desfigurado su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Capítulo 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, nosotros escondimos su rostro. Quizá os parezca un escándalo el que los soldados le escupieran en el rostro, pero el Señor había dicho, hoy todos os escandalizaréis de mí. No pienses que si tú estuvieras allí, tú no te escandalizarías. Porque ya hubo uno que amaba al maestro y le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no, ¿eh? Yo soy el Manuel Vázquez. Permiso. Todos, todos, todos. Antes que el gallo cante 2 veces, ya tú me habrás negado 3. Capítulo 54, versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Este versículo es muy interesante para dentro de un poquito. Con un poco de ira escondí mi rostro por un momento, por un instante. El Señor cuando nació en la tierra, como el Mesías glorioso, vamos buscando Juan capítulo 1, Él tenía el propósito de ser nuestro poderoso Salvador. El siervo sufriente de Jehová un día fue hecho hombre para ser sacrificado en nuestro lugar. Y en esta última semana meditamos en todas estas cosas. Estamos viendo que Él lo sabía. Estamos viendo en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueran hechas. Dice el autor de Hebreos que Dios ha hablado muchas veces, pero en estos posteriores tiempos ha hablado por Él, Hijo, que es la imagen visible de la gloria de Dios. Moisés no pudo ver la gloria de Dios, y eso que habló cara a cara con el Altísimo. La Sequiná, la presencia de Dios, estuvo en medio del campamento de Israel, pero no pudieron ver su gloria.
Pero un día la gloria de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Juan vio su gloria, Mateo vio su gloria, Marcos vio su gloria, los apóstoles vieron su gloria, todos los que estaban en Jerusalén vieron su gloria. ¿Y qué le hicieron? Le escupieron en el rostro. Es increíble. Qué locura predicar de esto. Bueno, predicar no, qué locura que esto haya ocurrido. Lleno de gracia y de verdad. La mayor gloria que tiene el Señor es su gracia. El Señor está lleno de gloria. A Él le podemos glorificar por ser el creador de todas las cosas. Es asombroso y maravilloso que el sol esté aquí, que la tierra esté aquí, que los firmamentos estén llenos de constelaciones, que la tierra rote sobre sí mismo, que luego haga un movimiento de traslación y todo esté perfectamente armonizado. Es asombroso que el Señor sea el sustentador de todas las cosas, desde un pequeño átomo hasta un gran universo está sostenido en el cuenco de su mano. Pero aún eso se queda corto para lo que un día y por toda la eternidad estaremos dándole gloria a Él, que será para alabanza de la gloria de su gracia. Aparece en Juan capítulo 1 la gracia. Aquel que el Salmo 45 canta, el más hermoso entre los hombres, rebosa mi corazón, porque está lleno de gracia. El Señor vino a la tierra para que viéramos su gloria, lleno de gracia, para despachar gracia, igual que en el Antiguo Testamento daba favores y misericordia. Esa palabra ahora es gracia. Si el Señor hubiese llegado a Jerusalén lleno de dinero, las multitudes también hubiesen salido a recibirle. También. Pero no hubiesen dicho, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos, Maestro. El Señor sabía muy bien cuál era nuestra verdadera necesidad. Necesitábamos gracia. ¿Podía haber traído el Señor salud abundante? Sí. ¿Podía haber traído el Señor un cheque en blanco para cada uno? Sí. ¿Podía haber traído el Señor en su poder el solucionar todos nuestros problemas hoy? También. Padre, tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes. ¿Podía quitarnos a nosotros y a todos los que nos escuchen los problemas que tenemos hoy y si queréis para siempre? Puede. Además, solamente le hace falta una palabra tuya, bastará para que mi hija sea salva. Vete, ya tu hija está sanada. Una palabra del Señor fue suficiente para crear los cielos y la tierra. Pero no fue suficiente una palabra para ser nuestro Salvador. Él vino lleno de gracia porque sabía que la primera y principal necesidad del ser humano es reconciliarnos con el autor de la vida, con el creador y sustentador de la vida. Por eso, aunque nos solucionase todos los problemas y siguiéramos de espaldas al rostro de Dios, seguiríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pasaríamos no un año ni 2 años, una eternidad separados de Dios. ¡Qué tragedia! Eso sí que es una tragedia. No es vivir una vida con problemas. Ya digo, aunque viviésemos la vida sin problemas, si fuéramos a estar separados por toda la eternidad, tendríamos un gran problema. Y ese gran problema es el que el Señor Jesús venía
a reconciliarnos con el Padre. Y para eso hacía falta gracia, porque por nuestros méritos era imposible. Por nuestras obras no podíamos de ninguna manera. Nos hacía falta un Salvador, y no un Salvador cualquiera, un poderoso Salvador. Una criatura tan bendita, tan inocente, tan pura, que fuese la más preciosa entre los hombres. Ninguno como tú, lleno de hermosura. Dios mío, y allí lo teníamos y le escupimos en el rostro. Vamos a Mateo. El Señor varias veces antes de ir a Jerusalén, le dijo a los apóstoles, vamos a Jerusalén, como vamos todos los años, pero esta va a ser la última vez. Esta va a ser la última vez. Es necesario que me escarnezcan, que me azoten. Es necesario, dice Lucas, que sea escupido. Es necesario que me prendan. Es necesario que me crucifiquen. Pero tranquilo, que los 3 días resucitaré. Maestro, si sabe que te va a pasar eso, no vaya. No vaya. Es necesario que vaya. Apártate de mí, no me digas esas cosas. No estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres. Cuando Jesús pone la mirada en las cosas del Padre, la voluntad del Padre es que fuese a Jerusalén. Y aunque tuvo estorbos, cita la Escritura en Lucas capítulo 9, que aún le perjudicaron cuando iba entrando por Samaria y Juan y Santiago querían mandarle un relámpago. Dice, mándame un relámpago. No. Dice, es necesario que yo afirme mi rostro para ir a Jerusalén. Cuando Jesús estaba afirmando su rostro, ¿qué estaba afirmando? Todo su ser. Para ir a Jerusalén a poner su vida por cada uno de nosotros. Él vino a dar la cara por cada uno de nosotros, a poner su vida por cada uno de nosotros. Y la puso bien puesta. Todas las expresiones que pudiéramos buscar, y no lo vamos a buscar todas, pero solamente 2 o 3 como botón de muestra nos vale de ilustración, porque las demás muchas las hemos escuchado. Cita la Escritura en el capítulo 27 que Jesús fue sentenciado a muerte, aunque el gobernador Pilato tampoco quería. Por 3 veces es reticente a este hecho, porque no hallaba delito en él. De hecho, esto fue perjudicial para el propio Jesús, porque por eso se llevó hasta más castigos, más azotes, porque si de la primera lo hubiese mandado a condenar, pues directamente hubiese ido a la cruz. Pero como lo quiso salvar, primero lo azotó y se ve, ya lo puedo soltar, porque nada digno de muerte ha hecho. No, que nosotros no lo podemos matar, pero ustedes sois los romanos los que tenéis potestad para ello. No hemos dicho una cosa que quizás la humanidad le ocurra cuando Jesús entra en Jerusalén. Indudablemente no estaban entendiendo quién estaba entrando. Cita el Salmo, entrará, alzado puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Cuando la gente, las multitudes, claman al Maestro como Rey, le ponen ramas de palmeras y le ponen ramas de olivos, y aún los mayores tienden sus mantos delante de él, le están agasajando porque le están reconociendo como Rey, pero están distorsionados en su entendimiento. Ellos estaban esperando un rey político. En Pascua, recuérdese que se sacrificaba un cordero haciendo memoria de la Pascua hebrea, de cuando el siervo de Dios Moisés fue enviado para liberar a Israel de la esclavitud, de la opresión de Egipto. Y todos los años se hacía memoria de este hecho.
Igual que Moisés liberó a Israel de Egipto, ¿qué estaba esperando la mayoría de la gente? Que aquel que estaba entrando por las puertas de Jerusalén, que preguntaba, ¿quién es este? Este es el profeta. ¿Qué estaban esperando? Este va a hacer lo mismo que hizo Moisés, pero no con los egipcios, sino con los romanos, que eran los que estaban subyugando entonces a los israelitas. Es el profeta perfecto. Poder tiene, parece que viene en nombre de Dios, profeta perfecto. Si Jesús hubiese entrado en Jerusalén en un caballo blanco grande, pero no ni siquiera andando, sino volando, para ser más llamativo, tirando rayos de fuego sobre los romanos, las multitudes no le escupirían en el rostro. ¿Tú sabes lo que harían las multitudes? Le seguirían. Y le querrían por rey. A este sí lo queremos por rey. Ha quitado a los romanos y ahora él gobierna sobre nosotros. Muy bien. Nosotros sí queremos por rey. Pero él le bajó las expectativas y no entró ni volando ni en un caballo grande, entró en un burrito. Y luego explicó que su reino no es de este mundo, que él no ha venido a traer confrontación, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como un siervo sufriente. Y allí estaba en el atrio de Pilato y las multitudes delante de él. Pilato no quería condenarlo. Vio una oportunidad y dice, en Pascua siempre hago un regalo. Mira, ¿quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás? ¿A este delincuente? ¿A este terrorista? ¿O a Jesús, vuestro maestro? El que me lo habéis traído porque decís que es vuestro rey. A Barrabás, a Barrabás. ¿Cómo? ¿A Barrabás, el asesino? ¿Y qué hago con Jesús, vuestro maestro? ¿Recordáis qué fue lo que dijeron? Crucifícale. No queremos que reine sobre nosotros. ¿Pero cómo lo voy a matar si es inocente? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No solamente le estaban despreciando y rechazando, sino que tristemente para Israel se estaban autojuzgando. Versículo 26. Después de ser soltado Barrabás, lo llevaron al pretorio y desnudándole, versículo 28, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando las rodillas delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dijo Pilato a la multitud, he aquí el hombre. ¿Qué hombre? Un hombre con su rostro desfigurado, lleno de esputos, un hombre con su cuerpo flagelado, un hombre coronado con espinas, con una caña como un cetro en su mano y con un manto de púrpura. Ese era el Hijo de Dios. He aquí, dijo también, vuestro rey. El mundo decidió mal, entonces, aunque era necesario que los hechos se diesen como se están dando. Lo que le importa a Dios hoy es cómo vamos a reaccionar nosotros
y todos los que escuchan la palabra del Señor. Vamos a seguir rechazando al Mesías glorioso, vamos a seguir cambiándole por ídolos hechos con manos de hombre, vamos a seguir ignorándole, vamos a seguir viviendo de espaldas a Él. Cada uno decide, cada uno es libre con su causa. El Dios de la gloria había venido porque te amaba. De tal manera que ha dado a su Hijo. Tú lo puedes recibir o le puedes escupir en la mano que te da de comer. Esa es la decisión de cada uno. Queda un poco, pero queda un poco. El Señor fue llevado fuera de los atrios porque no podía ser crucificado dentro de los muros de Jerusalén, al monte Gólgota, al Calvario, y allí fue crucificado. Crucificado. Horadaron sus manos, horadaron sus pies, crucificado. Es fácil hablar ahora de la crucifixión, pero el Señor Jesús no podía ni hablar. Además de la enorme paliza que le habían dado, cuando el cuerpo está colgado, literalmente, los pulmones están cerrados, puede hablar. ¿Y qué es lo primero que dice el Señor cuando toma un aliento de aire? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Hay más gracia en este mundo? ¿Hay algún hecho en la historia de la humanidad que se asemeje a una sombra de lo que fue la cruz? ¡Cuánta gloria tiene la humillación de nuestro Señor Jesús! Aún siguió recibiendo esputos y vituperios. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y aún tuvo que luchar contra las huestes de maldad para triunfar sobre ellas en la cruz, se decía esta mañana. Y las huestes de maldad ya hemos descrito alguna vez. Quedaban bocados como lobos, y corneaban como toros de Basán. Duele, duele. Duele tanto como la condenación que cada uno de nosotros merecíamos. El rostro de Dios significa la bendición frente a la maldición. La maldición frente a la bendición. El Hijo de Dios finalmente se hizo tinieblas sobre la tierra porque el Señor ocultó su rostro de él, como vimos en Isaías, por un instante. Aún en la primera luna llena de la primavera es imposible que haya un eclipse. Solamente cuando el rostro del Señor no brilló sobre la tierra, pudo haber estas tinieblas tan patéticas que se describen aquí. Para que toda la maldición que nos tapaba y que nos esclavizaba y que nos oprimía de nuestro pecado, cayese sobre él. Y aquel que era santo fue hecho pecado. Y aquel que era bendito fue maldito por nuestro lugar. Para que la gracia que se derramó sobre él ahora se nos pueda aplicar a cada uno de nosotros. El Señor Jesús murió, como también se ha dicho. En su omnipotencia nadie le podía quitar la vida. En su omnipotencia solamente Él la podía entregar hasta la muerte. Fue sepultado. Todos se asombraron. Los creyentes no sabían qué había ocurrido. Los que pensaban que venía a salvarle de los romanos decían, esto se ha terminado todo. Un silencio sepulcral duró 3 días. Pero ¿sabéis qué ocurrió el domingo?
Gloria al Señor. El Señor resucitó 3 días después. ¿Recordáis el copero, la historia del copero cuando estaba el copero de Nehemías, el de José? José, el faraón mandó a la cárcel al copero y mandó a la cárcel al panadero. Y le dijo José al copero: dentro de 3 días el faraón te levantará la cabeza y será restituido en el mismo sitio que estaba antes. Eso es lo que ha hecho el Señor cuando nuestra cabeza estaba oprimida por el pecado y por la maldición. Él inclinó su cabeza. Pero cuando Él resucitó, Él triunfó sobre la cruz y sobre el pecado y levantó su cabeza para levantar nuestra cabeza. Pero no para que andemos en orgullo y en vanidad de vida como andábamos antes, sino para que andemos para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Amén. Termino en un minuto. Alabanza de la gloria de su gracia. Y ese será nuestra bendición perpetua. Alabar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive en el Apocalipsis termina el capítulo 22. Cuando estemos siempre en su presencia, dice que no habrá más maldición. Versículo 3. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Y ya allí no habrá más noche. Y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y los redimidos de Sión volverán cantando, y gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas, porque Él ha hecho resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor.